¿Cómo les va? Muy buenos días. Las 10:05 de una hermosa jornada aquí en Buenos Aires. En el país de la flotación entre bandas que están lejos de serlo solo respecto de la cotización del dólar, el gobierno parece haber comenzado, todo comillas, bien, tranquilo, firme, a paso seguro, su nueva etapa ficcional. ¿Hasta dónde dura una ficción? ¿Hasta que termina la película porque se acepta el código de dejarse llevar por los giros argumentales? ¿O hasta que resulta obvio cuál es la trampa del guión y entonces cabe esperar el desenlace con aburrimiento? Transitoriamente, el gobierno festeja el éxito del fracaso, de su fracaso. Sucumbió llegar a las elecciones sin tocar al dólar y con una inflación que bajaría al 1% mensual. Los mandriles que alertaron sobre el tipo de cambio retrasado tuvieron razón. El Fondo Monetario le hizo morder al gobierno el polvo de la derrota. Y hay, en ese aspecto, contradicciones aparentes. Es innegable que Washington volvió a proveer una ayuda a priori insólita, violando todo precepto de cuidado frente a un incumplidor serial como la Argentina. Pero el costo es un papelón, no de Estados Unidos. Es de Javier Milei y de sus econochantas. Juraron no devaluar. Lo juraron cada día y en cada entrevista presidencial con sus mascotas. Todos los días lo juraron. Y los explosivos que iban a poner en el Banco Central se transformaron en fortalecerlo, convirtiendo una deuda en pesos intraestatal en otra en dólares. Otra más. Hay un texto de Ezequiel Adamovsky que ya fue profusamente difundido, al menos entre la gente que conserva inquietudes de pensamiento crítico. Pero vale fijarlo tantas veces como sea menester, o sea, en forma permanente. Cuando hay gobiernos de derecha, no se devalúa, se flota, no se declara default, se reperfila, no sube la inflación, disminuye la velocidad en que baja, no aumentan los precios, se corrigen, no suben las tarifas, se sinceran y se toman préstamos que no te endeudan. Luego, siendo que el gobierno mantiene dosis de imagen positiva considerables y que en la semana del levantamiento parcial del cepo no hubo terremoto alguno, eso también es innegable, ¿eh? ¿Hasta dónde el papelón de la marcha atrás es visto, en efecto, como semejante cosa? O más bien, es cuestión de que lo ficcional continúa enseñoreándose porque en algo hay que creer. Sinteticemos lo que es objetivo de toda objetividad. Los individuos, no las personas jurídicas, ahora pueden comprar dólares en el mercado oficial. Todos los que quieran, con operatoria bancaria, como en todo el mundo, por supuesto. Quedó habilitado remitir utilidades al exterior, pero solo las generadas a partir de este año. Se accede más fácil al pago de importaciones y se enchufan bonos
para la circulación entre stock y empresas vinculadas. Punto, prácticamente. Después se verá si los exportadores no amarrocan y si en agosto, cuando haya terminado la liquidación de la cosecha gruesa, queda un saldo comercial favorable como para seguir tirando hasta octubre y acumular reservas. O se verá si empiezan a fumarse antes los dólares frescos del fondo, que es de lo que el fugador compulsivo Caputo Toto sabe un montón. A tono con el Día de la Marmota, para variar, no hay manera de que estas especulaciones tácticas no vayan a concluir en la tragedia perpetua. No hay manera. Lo será a largo plazo, largo también entre comillas, porque el respaldo estadounidense habrá de bancar los trapos financieros, so pena de que el experimento argentino vuele por los aires, cuando el experimento argentino es su punta de lanza en la región. ¿De qué otro modo podría interpretarse la ayuda renovada, impactante, de los Estados Unidos? ¿De qué otro modo? O bien, la conclusión será en un periodo corto-mediano, porque, por caso, pone en riesgo una escena electoral en que la inflación vuelve a decir lo suyo. Un artículo reciente publicado en La Tecla Ñ de Ricardo Arnskind refuerza las dos percepciones que van a chocar en las próximas semanas, o incluso bastante más allá. Por un lado, que ahora podemos comprar dólares, cuya traducción de imaginario sería lo que siempre quisimos hacer. Y por otro, que están subiendo los precios, erosionando los ingresos, sin que nuestros salarios los puedan seguir. Eso va a chocar. Y agregado a eso, el fracaso antiinflacionario y el cambiario se dan en el contexto de un año electoral. La derecha libertarista aún está robusta y la macrista oscila entre ladrarle y acompañarla. Y efectivamente es una gran atracción para la política opositora machacar sobre el proceso inflacionario que el propio mileísmo había colocado como estandarte de la máxima reivindicación posible para las masas. La paradoja es que hablar solo de la inflación, y desentenderse de los problemas estructurales del país, casi invisibles para la mayoría despolitizada y desinformada, es seguir reforzando los mantras que la derecha ha sabido imponer. La baja de la inflación, como también añade Arnskind, solo significa que los precios fijados por las empresas suban cada vez un poco menos. Es decir, no importa a qué niveles ya llegaron los precios, ni cómo quedó la capacidad de compra de las personas concretas. Es así que el máximo anhelo argentino sería que la inflación no suba más, todavía, con lo cual se cristaliza una pésima distribución del ingreso. Nos resultó muy interesante este concepto paradojal de que detenerse únicamente en lo inflacionario, como zanahoria más a mano del discurso opositor, en verdad lo que hace es asentar a los espejos de colores del oficialismo. Porque ocurre que no se trata apenas de una trampa cazabobos.
sino que revela las graves carencias propositivas del conjunto de la oposición y en particular de la más combativa. Porque la otra, ¿qué contradicción puede tener? Ahora, con la más combativa hay un problema. De por sí hay un elemento que no se presta a polémicas. Quienes contienden contra Milei, contra el modelo reinante, corren invariablemente detrás de todas las acciones, de todas las provocaciones que suscitan los hermanísimos y compañía. Puede ser el Che Milei, al margen de la certeza de sus apuntes, o puede ser casi cualquiera de las críticas que despierta el andar oficial. Nunca están por delante. Nunca. Siempre a la saga. Y esto lleva a la pregunta de cuánto incide esa ausencia de propuestas alternativas en la falta de un liderazgo unificador, repitamos, por parte de la oposición que se pretende auténtica. Vamos a interrogarlo de otro modo y reiterarlo por chiquicienta vez. ¿Habría esta lucha por momentos desaforada en torno a quién conduce al peronismo si estuviera más claro qué es lo que quieren edificar como opción? En este sentido, y como ejemplo nada menor, el acuerdo impuesto por el Fondo Monetario debería asomar como un parteaguas de comienzo, entendámonos. Si en el día de mañana, por arte de magia, no existiese más la deuda con el fondo, los problemas estructurales seguirían ahí, incólumes. Las minorías significativas, que al cabo son las que estipulan el cuerpo central de todo discurso político, inquieren acerca de qué se hará con este atroz endeudamiento externo que acaba de ser redoblado. Porque no hay ninguna probabilidad seria de formular un programa de gobierno alterno al vigente si no se responde, entre otras, a esa incógnita. Hace unas semanas, aquí mismo, se insistió en requerir contestaciones básicas que de original no tienen nada y que quizás son necesarias, pero ya tan aburridas o paralizantes como el guión de la estabilidad mileísta. Aquello de si se hace un pagadiós, con cuál fuerza político-social, si se convoca a quiénes para qué tipo de acuerdo nacional, si se ofrece un esquema de pagos atado a posibilidades reales de generación de divisas, en función de alguna programática de mediano o largo plazo para diversificar exportaciones que no impliquen seguir primarizando la economía, si se cambia bruscamente en las relaciones externas y se toma nota del mundo multipolar que llegó para quedarse, y en cualquier variante, ¿qué clase de contrato social se impone para apechugar sus consecuencias y quiénes están en condiciones más aptas para ofertarlo y para convencer? Y mientras tanto, desde ya, ¿cuál programa concreto se ejecuta para asistir a los desposeídos eternos y para la producción de un mercado interno capaz de no depender de cabezas dolarizadas? Si no hay quienes tengan esas respuestas, o quienes se animen siquiera a ensayarlas, a llorar a la iglesia cuando arriba un jamoncito para reproducir con métodos pornográficos el mismo escenario de toda la vida, con sus interrupciones populistas, que fue cuando los argentinos la pasaron mejor. Como se leyó en un posteo que
comentamos aquí también hace 7 días, el odio antiperonista nos sale muy caro.